Batir las alas en cualquier parte del mundo provoca de este otro lado un fuerte sacudón en las tardes de la ciudad. Efecto mariposa. Bien puede ser considerado, como decía ahí recién, un cuento de ciencia ficción, escrito hace 70 años, ¿no? Sí, claro. Donde se especula sobre la publicidad y da en el clavo, prácticamente. Queríamos hablar sobre, justamente, lo fantástico, la fantástica extrañeza de lo cotidiano. Decíamos, hablábamos de Borges y Cortázar, ¿no? Felisberto está más cerca de Cortázar en este sentido de lo fantástico en lo cotidiano que de Borges, ¿no? Sí. Donde lo fantástico más bien juega del lado de lo mitológico, si uno quiere. Entonces queremos conversar sobre este cuento, Muebles el Canario, con Fernando Chele, es uruguayo, es profesor de literatura. En el año 2011 se radica en la ciudad de Cúcuta, en Santander, Colombia, donde se ha desempeñado como profesor de lengua castellana en el Colegio Sagrados Corazones, como corrector de estilo en la Universidad Francisco de Paula Santander y como docente universitario al frente de la cátedra de la asignatura Competencias Comunicativas de la Universidad Simón Bolívar, Extensión Cúcuta. Fernando Chele es poeta, ensayista, corrector de estilo, como decíamos, y crítico literario. Autor de los libros Poesía de los pájaros pintados, en Colombia, de 2013, y Curso General de Lectoescritura y Corrección de Estilo, Guía para formular escritos correctos, también publicado en Colombia en 2014. Fernando, bienvenido a Efecto Mariposa esta tarde. Es un gusto tenerte en el programa. Gracias por estar con nosotros, ¿eh? Buenas tardes, Alberto, Daina, un gusto estar con ustedes. ¿Me escuchan bien, no? Sí, perfectamente, perfectamente. Muchas gracias. Bueno. Fernando, empecemos por profundizar un poquito en esto que decía Alberto sobre el género de este cuento, lo fantástico. En tu trabajo, ¿hay alguna definición que tiene que ver con un acontecimiento extraño que no se puede explicar por carriles normales, por pero vías racionales? Ahí está, pero que sucede en un ambiente cotidiano y normal, ¿no? Este es parte del ingrediente. Es como ¿cómo definirías el género de este relato? Bien, sí, no, es un cuento que lo ubicaría sin duda dentro de las características del cuento fantástico, ¿no? Claro. Esto ha traído discusiones teóricas, ¿no? A ver si Felisberto Hernández se podría incluir dentro de lo fantástico, ¿no? Hay algunos autores que lo califican de raro porque es muy difícil de ubicar dentro de un género en sí. Yo lo que creo es que hay cuentos de Felisberto que rozan lo fantástico, otros que definitivamente no, pero sí, que es un cuento, como decía Alberto, tiene una vigencia tremenda, es muy moderno, y que es un cuento que de alguna manera sale un poco de las características de los cuentos de Felisberto, como es un cuento un tanto distinto a los cuentos de Felisberto. Tiene características propias. Sí. No, te quería decir que hoy, un paréntesis, hoy creo que te queda claro que, como tú decís, es fantástico, pero si pensamos y nos vamos 70 años atrás, en aquel entonces podría haber sido calificado de ciencia ficción, ¿no? Sí, claro. Sí, totalmente porque de alguna manera, no solamente de ciencia ficción, sino que hasta rozando la distopía, ¿no? Porque roza temas que después, mucho tiempo, más adelante en el tiempo se van a dar cotidianamente, como hoy en día, ¿no? O sea, los medios de comunicación, que es el tema, la propaganda, que es el tema fundamental de los cuentos, los medios de comunicación vinculados a la propaganda en la vida de un individuo y en el resto del resto de la sociedad, porque hay una diferencia, un contraste en la recepción de esa inyección que recibe el personaje con cómo la reciben los demás personajes que se encuentran en el relato. No es lo mismo cómo la recibe la gorda, cómo la reciben los niños, que cómo las recibe él, ¿no? Sí. Particularmente nosotros como lectores participamos de esa extrañeza porque somos como el narrador, es el único que desconoce esa regla, ese mecanismo, digamos. Todo el mundo parece conocerlo y él es el único que no sabe qué es lo que está sucediendo. No sabe qué es lo que está pasando. Sí, ahí hay un manejo magistral de Felisberto, la técnica narrativa. Felisberto es un escritor que ha causado aceptaciones y rechazos, ¿no? A mí me gusta mucho,
pero lo que es el principio te dice: la propaganda de estos muebles me tomó desprevenido. O sea, en la primera frase del cuento vos ya sabés que te va a hablar de la propaganda, que es lo central del relato, porque cuando él lo inyectan, nosotros no sabemos que es una propaganda, nadie sabe que es una propaganda, pero él tuvo la dicha de decirnos al principio de que se trata de una propaganda. Claro. Eso por un lado. Y por otro lado, decirte que me tomó desprevenido, con lo que uno pensaría que hay una posibilidad de estar prevenido frente a la propaganda. Claro. Hoy en día, como bien decías, es mucho más factible estar prevenido frente a las propagandas, cuando sabemos que, por ejemplo, si te dicen una pastilla que hace cosas mágicas para adelgazar, vos ya sabés que no es así. Por ahí te puede ayudar, pero que no te va a hacer esa magia que te muestran en fisicoculturistas que tienen 15 años entrenando, ¿no? ¿Se entiende? Y sin embargo uno ya está prevenido. Sin embargo, estamos sumidos en medio de la propaganda por todos lados, en la ciudad, en la casa, en el ómnibus, ¿no? Es decir, estamos permanentemente rodeados de publicidad, y ahí hay también una cosa, hay una subliminalidad también, ¿no? Porque uno no la ve, pero la tiene enfrente. Entonces, al final, la ve y percibe algo de esto, ¿no? Yo quería ir a... Tú mencionabas la técnica, y acá me parece a mí que hay una palabra clave, y es la verosimilitud. Cualquier lector que lee cualquier cosa, tiene que creerse lo que esté leyendo. Aunque el cuento transcurra en Marte, y sabemos que a Marte no fuimos todavía, yo cuando lo leo tengo que creerme que esto y es un acuerdo que firmo con el lector de verosimilitud, ¿no? Y me interesaría centrarme en cómo llega Felisberto a esta verosimilitud con un estilo que uno podría calificar incluso de ingenuo, ¿no? Hay una esa extrañeza que él muestra ahora en este cuento, la percibimos en muchísimos de sus cuentos. Muchísimo. Sí. Él vive la cosa como de cierta distancia, como extrañado y con cierta ingenuidad. Y sin embargo, genera una verosimilitud muy poderosa. Esto a mí me parece muy interesante, Felisberto. Bien, mira, creo que hay algunos ingredientes que él utiliza en muchos textos, en muchos cuentos, como decir, un lenguaje cotidiano, sin arcaísmos, el lenguaje de todos los días, ¿no? Ya llego a la similitud, pero primero voy a hacerte referencia a algo que me pareció interesante. Sí. Hace un tiempo leí un artículo de Dicandia, en el País Cultural, que decía que Maggi, de alguna manera hablaba de la intimidad de Felisberto, y decía que Felisberto era un tipo muy inseguro de su literatura, que continuamente estaba preguntando: a vos qué te parece, esto le doy esta vuelta, no le doy esta vuelta, y que los textos de Felisberto tenían mucho trabajo. Él escribía, tachaba, y eso cuando uno los lee no lo nota, parece que han sido escritos de una sentada y parece que son como una confesión íntima donde no hay trabajo de carpintería, al decir de García Márquez, ¿no? Totalmente. Parece que son una confesión íntima, ¿no? Porque además la forma de escribir de Felisberto, esa autoficción, ¿no? Porque el personaje casi siempre es un pianista itinerante, que tiene que ver con la vida que llevó él, ¿no? Él era un pianista que estaba en distintos lugares, en distintos pueblos y ciudades de Argentina y Uruguay, y casi siempre, algunas cosas que vamos a ver acá en el relato, casi siempre quedándose en hoteles y demás. Bueno, eso uno nota. ¿Cómo entra, cómo logra la verosimilitud? Bien, yo creo que él siempre busca giros como, o sea, primero voy al tiempo. Las narraciones de él casi siempre transcurren en un tiempo pasado. Sí. Eso nos damos cuenta, o sea, puede ser la niñez, puede ser la adolescencia, la época, pero siempre en un tiempo pasado al momento de la narración. Uh-huh. Entonces, ¿cómo él introduce lo fantástico? Generalmente es, en ese momento pasaron muchas cosas. Ocurrió que, con frases de ese tipo, claro, que estamos en una cotidianidad y pasa algo que como que la transgrede, como que la cambia. Claro. Y en este cuento, fundamentalmente, creo que maneja muy bien el tema del humor. Vos fíjate que cuando a él lo inyectan,
Él dice, no, permiso, le dice el tipo en el tranvía. Sí, pasá, le dice. Pero escuchame, él seguramente no pensó que le daba permiso para que lo pinchara. Digo, seguramente pensó que le estaban pidiendo permiso para pasar. Claro. Cuando a él lo pincha, la gorda que está enfrente, que ya el solo hecho de decirle gorda, no le dice señora, ni nada, la gorda que está enfrente dice, no, después a mí. Sí. Eso genera algo cómico, Y la comicidad le permite seguir trabajando con algo que es totalmente absurdo, como si fuera algo normal. Claro, y aparte... Eso mismo es lo que pasa... Él lo escribe con mucha naturalidad, digamos, ¿no? Sí, él maneja muy bien la naturalidad, ¿no? Claro. Y el humor está presente en todo el relato, además, ¿no? Vuelve cada vez con más fuerza. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Hay un prólogo de Italo Calvino que escribe al nadie encendía las lámparas en italiano, que él dice algo así como que el humor es lo que le permite a Felisberto tratar situaciones absurdas o muchas veces dolorosas como si fueran cotidianas. Por ejemplo, recién nombraron, el del balcón. El cocodrilo también, que es un vendedor que tiene que llorar para poder vender. Y lo que le pasa a de Moeres el Canario son situaciones trágicas, no son situaciones humorísticas de por sí. No, claro. O sea, son situaciones que a las que se enfrenta el individuo y tiene que de alguna manera irse acondicionando para sobrevivir. No son humorísticas. El humor hace que a nosotros las veamos como posibles, como verosímiles, como creíbles, creo yo. Sí, todo el episodio, es decir, en la parte del relato donde él empieza a experimentar los efectos de este inyectable, digamos, empieza a experimentarlos, y él mismo dice que está enfrentado como una especie de paradoja. Por un lado se está volviendo loco, pero por otro lado no puede dejar de oírlo, quiere saber lo que pasa. Y la analogía de la propaganda con la droga es muy explícita y muy interesante en ese sentido, ¿no? Sí, hay dos cosas que yo las trabajé en el artículo que me pareció interesante. Él, si bien no está alienado como el resto de los pasajeros de ese tranvía, que están todos gustosos con ser inyectados, él tampoco logra totalmente liberarse de ese condicionamiento social, porque no pregunta en ningún momento, che, ¿qué estás haciendo? ¿Qué me estás poniendo? No. Él dice, esperé a bajarme y enterarme por los diarios a ver de qué se trata. Es como la historia cuando uno va, qué sé yo, a una fiesta, a un cumpleaños, y va hablando de un tema que todo el mundo lo maneja y uno no, y le da pena es una palabra colombiana, le da vergüenza preguntar, ¿no? A ver qué es eso. No, él no, él quiso enterarse por sí mismo. Y ese guiño, por eso es lo que yo decía al principio, que es un tanto distinto a los cuentos de Felisberto, porque hay hasta un cuestionamiento social, hasta una denuncia, si se quiere, implícita en la ironía, que no es normal en los cuentos de Felisberto para nada. Él es muy introspectivo, juega con el yo, con esas cosas. Este está mirando la sociedad. Entonces yo decía que si existía la posibilidad de hacer una lectura simbólica de este cuento, podríamos ver en ese tranvía a la sociedad que está alienada frente a los medios de comunicación que continuamente lo bombardean con publicidad, ¿no? Y este personaje que no. Y lo comparaba con el tema de... Él dice, cuando baja del tranvía, dice, yo estaba seguro de que no me podrían haber dopado con ninguna droga. Él nombra droga, ¿no? Entonces a mí me pareció bien. Bueno, la droga, ¿qué va generando? ¿No? Primero hay una seducción, después hay una necesidad, después hay una dependencia, y después hay una pérdida de libertad total, que uno pasa a ser preso de la sustancia. Bueno, algo así quizás pasa con la sociedad de consumo, ¿no? Donde la gente se ve seducida por una propaganda, después empieza a comprar. Bueno, y lo que comparado con la droga también el hecho de que hay cierta gente que la utiliza para escaparse de situaciones cotidianas con las que no puede convivir, y hay gente que utiliza el consumo para eso.
¿Cómo la vio venir? ¿Cómo la vio venir, ¿Cómo la vio venir? Es increíble. Es increíble. El final, cuando le dice en esa última frase, dese un baño de pies bien caliente, otra vez nos trae y cierra en lo absolutamente cotidiano, ¿no? Frente a aquella cosa casi tecnológica donde te inyectan publicidad, la salida es un baño de pies caliente. ¿No? Bien caliente. No, además también otra cosa que vio venir son las empresas estas multidisciplinarias que recordemos que el cuento fue escrito hace 70 años. Hoy en día sabemos que Adidas, por decirte una marca, te vende productos deportivos, te vende lentes, te vende, relojes y te vende perfumes. Claro. Y es una marca. Claro. En esa época no era así. Y resulta que estos vivos de los del Canario te meten la publicidad y te venden la pastilla si vos querés salir de esa publicidad. Claro. O sea, que te venden la droga y el antídoto. Y te venden la solución. No, es más, allí dice, el negocio de ellos es la tableta, ¿no? Como las afeitadoras, el negocio es el repuesto y no la maguerita, ¿no? Exactamente, sí, totalmente. Y en lo que decías del señor que le dice, el vendedor que está pinchando a los niños, que hay otro guiño ahí de decir que esta publicidad no respeta a nadie porque están pinchando a los niños que son los más vulnerables. Dice, bueno, no, a la empresa le sirve que le den una tableta, pero si vos me das $1 yo te doy la solución porque te veo cara honrada. Le habla de honradez y a su vez le propone algo torcido, ¿entendés? Es una cosa de loco. Ahí está la viveza criolla también de sacar su ventajita. Es buenísimo, ¿no? El cuento. Fernando, bueno, se nos terminó el tiempo lamentablemente. Un gustazo tenerte en Efecto Mariposa. Te mandamos un abrazo enorme desde Montevideo, gracias y seguramente volvemos a charlar en algún momento. Yo con mucho gusto. Un abrazo para los dos. Chau, chau. Para vos. Chau. Amigo, viene la pausa, las noticias de las 3 de la tarde y después música para y de Canarios Varios. Cine, libros, pintura, teatro, poesía, música y un sendero sutil que los une a todos. Efecto mariposa.